palabras de vida eterna. Y para aquello quisiera invitarles, por favor, al Evangelio de Juan, el capítulo 6. Juan, el capítulo 6, del verso 60 en adelante. Y dice el texto bíblico así: Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo, mis amados, que en muchas ocasiones, de forma bastante romántica, pensamos que las historias en la Biblia o los eventos que relata la Biblia van a terminar muy felices. Y no siempre es así. Este es uno de los momentos de mayor tensión en la vida del ministerio de Jesús. Mucha gente comienza a dejar su llamado, a dejar su misión. Y en algún momento Jesús también pregunta a los 12, ¿ustedes también quieren irse? Pero para ubicarnos en el contexto de esta enseñanza, creo que es importante recordar algunos aspectos. No olviden que en Juan 6 encontramos la multiplicación de los peces y los panes. La gente le seguía a Jesús por multitudes. Había enseñado todo el día, multiplicado los peces. Así es que decide con sus apóstoles cambiar o navegar hacia la otra orilla. Ahí se da el famoso milagro en el cual Jesús camina sobre las aguas, Pedro camina sobre las aguas. Pero al otro día que llega a la orilla, amanece y la multitud vuelve a estar con él. La misma multitud que había despedido ahora le va a dar el encuentro al otro lado. Y Jesús les dice: ustedes no me siguen por lo que yo soy, por los milagros. Ustedes me siguen por el pan que ustedes recibieron. Mire lo que dice Juan 6, 25 al 26. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: de cierto, les digo, que ustedes no me buscan por haber visto las señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Parece ser entonces que la motivación de la multitud no era seguir a Jesús, era seguir el pan y los peces. De forma tan inquietante, cuando vemos a Jesús haciendo sanidades, cuando vemos a Jesús en la Biblia obrando milagros, multiplicando peces y panes, hay multitudes. Pero cuando el mensaje de Cristo se pone
más inquietante, más angosto, más estrecho. En última instancia, el mensaje de la puerta angosta. Parece que las multitudes lo piensan 2 veces y algunos de ellos deciden irse. ¿Sabe? El diálogo de Juan o el diálogo de Jesús con sus discípulos se da a partir que muchos de ellos habían abandonado. Y dice que los apóstoles dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? ¿Sabe? Muchas veces nosotros pensamos que cuando voy a la Biblia encuentro únicamente paz. Cuando voy a la iglesia voy a encontrar mucha tranquilidad, y no siempre es así. En ocasiones cuando vamos a la Biblia, nuestro corazón se inquieta, nuestro corazón se molesta. La Biblia compara a la palabra del Señor y dice que es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano y que discierne y conoce sus pensamientos. Muchas veces la palabra del Señor me inquieta, me incomoda, me desestabiliza y me lleva a preguntarme ¿cómo estoy viviendo? Y eso es lo que vivieron estos discípulos y apóstoles. Luego de que muchos de sus discípulos le dejaron a Jesús, los apóstoles comienzan a murmurar: ¡qué dura esta palabra! ¿No se da cuenta Jesús que con su palabra mucha gente se ha ido? Y el maestro les pregunta y les dice: ¿esto les resulta escandaloso? ¿Lo que yo digo les resulta escandaloso? Porque el Espíritu es el que da vida. Para comprender mejor esta parte de la Escritura, les invito a que recordemos la historia de Marta y María, cuando Jesús llega a la casa de una de ellas. Y dice la Biblia que Marta hacía, servía, limpiaba. Pero María, su hermana, se había sentado a los pies de Jesús. Y llega un momento que Marta se incomoda y le dice: ¿no te das cuenta que me dejas servir solo a mí? ¿Tú no puedes ayudar? Y Jesús le dice: Marta, afanada y turbada estás. Estás afanada, estás turbada. María ha escogido la mejor parte. La espiritualidad es aquello que trasciende. La espiritualidad es aquello que va mucho más allá del tiempo y el espacio. Jesús les decía: el pan hoy día ustedes lo comen y a lo mejor mañana están con hambre. Pero ustedes se llenan del aspecto espiritual. Ustedes podrán trascender aquello. El Evangelio, la palabra, es mucho más que un aspecto físico. Aunque es importante, no es lo único. A partir de aquello, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. ¿Sabe? Las palabras de Jesús en ocasiones incomodan, molestan. Y uno debería preguntarse: ¿por qué esta palabra me incomoda? A lo mejor la palabra está poniendo el dedo donde lo necesito. A lo mejor la palabra me está diciendo lo que necesito escuchar más que lo que quiero escuchar. Pero algunos diríamos: qué terribles estos discípulos, cómo se van. Me pregunto si en ocasiones esta también no ha sido nuestra actitud. Nos hemos ido. La palabra es inquietante, la palabra es angustiante, así es que mejor decido irme. Mis amados, estoy seguro que nunca faltará una circunstancia, un elemento,
una actitud que nos motive a dejar el camino del Señor. A veces escucho a las personas decir, es que yo no voy a la iglesia o yo no sigo el camino del Señor porque esta persona es cristiana y mire cómo actúa. Mis amados, nosotros somos responsables de nuestros actos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando lleguemos delante de Dios y tengamos que rendir cuentas a Dios por mis actos, el Señor me dirá, ¿por qué dejaste el camino? ¿Por qué dejaste la iglesia? Y yo le diré, Señor, tú sabes que ahí había una persona que se llamaba cristiana y mira cómo se comportaba. Estoy seguro que el Señor me dirá, no te estoy preguntando lo que hicieron los otros, te estoy preguntando, ¿qué hiciste tú con tu vida, tus actos y decisiones? Pero sabe, cuando vamos a la Biblia, algunos personajes de la Escritura han tenido esta inquietud de dejar a Dios, de dejar su llamado, de dejar su ministerio. Y quisiera contarles una pequeña parte de la historia de Jeremías. Y quisiera invitarles a Jeremías, el capítulo 20, del verso 7 al 9, conocido también como el famosísimo profeta llorón. Y dice el texto bíblico así: Tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende, todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito, violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. Me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo y no pude. Mire cómo en un momento de dificultades el profeta Jeremías le dice, me propuse olvidarme de ti, me propuse no volver a hablar de ti, pero había un fuego en mi corazón, había un fuego que me quemaba, que me ardía, que era la voz del Señor llamándome. Mis amados, cuando nos apartamos del camino del Señor, ese fuego estará allí. Y tengo la certeza de que no podremos estar tranquilos hasta que no volvamos a reencontrarnos con nuestro Padre.